En ese sentido, hay instituciones que lamentablemente no gozan de la credibilidad de la gente porque están marcadas mucho por una dirección de un partido y no hay esa autonomía, esa independencia como lo establece la Constitución. Entonces allí, fíjate, nosotros inicialmente recurrimos a la Comisión de Partidos Políticos que preside precisamente el rector Enrique Márquez. Enrique Márquez, sí. Y bueno, nos dirigimos allí a los fines de que en el marco de los estatutos de la organización, entonces se pueda convocar una asamblea para renovar no solo los estatutos, sino también hacer una revisión de la dirección nacional y un poco ajustarlo a la realidad del país. Eso se desarrollaba de manera regular y de repente, bueno, convocan a un directorio, nos informa el propio Enrique Márquez, de manera extraordinaria, urgente, cosa que no es regular, entiendo, en el Consejo Nacional Electoral, y en ese directorio llevan un solo punto, el punto Avanzada Progresista, y una cosa muy extraña es que los tres rectores del oficialismo, en este caso el presidente Calzadilla, la doctora Tania D'Amelio y el otro rector de nombre Alexis Corredor, toman una decisión, ellos tres, que recibe el voto contrario de los dos rectores de oposición, Enrique Márquez y Roberto Picón, para beneficiar a un sector que, de alguna manera, un sector del partido que se ha inscrito en la tesis junto a ellos de desconocer los estatutos, desconocer una asamblea y desconocer las autoridades legítimas del partido. Frente a esa circunstancia, cosa que nosotros, bueno, siempre visto el esquema de judicialización de los partidos, producto de la crisis institucional que decía, bueno, yo decía, vale la pena seguir allí, tú sabes, dándose golpes contra la pared, patinando en el mismo sitio, perder el tiempo, ¿no? Nosotros decíamos, y así lo acordamos, bueno, hay que trascender, hay que continuar, hay que seguir en un camino que nos permita de verdad construir esas alternativas que esperan la mayoría de los venezolanos. Y en ese sentido hemos decidido, bueno, está bien, nosotros no vamos a recurrir, no vamos a recurrir ni al Consejo Nacional Electoral, mucho menos lo vamos a hacer al Tribunal Supremo de Justicia, visto que además las decisiones allí también, muy lamentablemente para nosotros, son decisiones políticas, no son decisiones en el marco de la Constitución y de las leyes, tampoco son decisiones ajustadas a la institucionalidad. Entonces no lo vamos a hacer, nosotros vamos a presentarle al país en las próximas horas. En definitiva, Henry Falcón está fuera de Avanzada Progresista. Claro, porque si tú me dices, no el Consejo Nacional Electoral, los rectores del PSV, si ellos establecen las directrices desconociendo el expediente, los estatutos de un partido, y quieren de repente imponerte su voluntad a los fines entonces de encerrarte en un esquema que les permita a ellos de alguna manera tutelar a una organización política como la nuestra, bueno, nosotros no vamos a caer en ese juego, ni vamos a entrar, repito, en la pérdida de tiempo de que si eres tú, soy yo, es lo que decide el gobierno. Frente a eso, bueno, que les vaya bien, sigan, agarren su partido, arrebataron al partido, nos despojaron de sus siglas. Que fundó Henry Falcón, por cierto. Bueno, pero que además fundamos con mucho trabajo y además con una expectativa creciente en relación a un cambio que atendiera fundamentalmente estos graves problemas que vive la población, porque los partidos deben conectar con los problemas de la gente. Y es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de un tiempo. Creo que en eso, fíjate, nosotros mostrábamos allí, en el caso Lara, y así queríamos proyectar nacional, cómo la experiencia Barquisimeto, la experiencia Lara, oye, pudiéramos hacer de eso un referente. Yo quiero aprovechar, Henry, lo voy a tutear, sí, claro, para comentar algo, ¿no? Yo, cuando yo lo estaba mirando ahora, y usted, creo que esta es la segunda o tercera vez que usted está acá en Victoria FM, yo sé que chiquitico es el mundo y qué vueltas da el mundo, ¿no? Y yo tuve una época que iba con frecuencia cuando la procesión de la Divina Pastora, fui 6 o 7 años seguidos a Lara, y yo quedaba impresionada de la limpieza de Barquisimeto. Bueno, recorrí buena parte de Lara porque año tras año siempre recorríamos un poco, y Lara en general, no es porque esté aquí, pero Lara
No sé, tengo tiempo que no voy, no sé cómo está en este momento, pero estuvo muy bien. Y yo decía en ese entonces aquí, lo dije en estos micrófonos, no sé si el que está en Lara, por supuesto que sabía que era usted y sabía su tendencia política, pues, ¿no? Pero decía, si es rojo, si es verde, si es azul. Lo importante es que ese es un estado que está en buen estado. Valga la redundancia, ¿no? De verdad, pues aprovecho para reconocerle eso, ¿no? El tiempo que usted estuvo como gobernador. Insisto, no he ido en los últimos años, no sé cómo está Lara. Claro, fíjate, allí había en aquel momento, y creo que ese era, porque yo creo que buena parte de nuestras contradicciones en el PSUV, cuando formamos parte de la estructura política del gobierno, era eso, no encerrarnos en el complejo ideológico, no entrar en el factor descalificación al otro porque piense distinto. Claro. Un poco lo que siempre tú sabes, de que si, bueno, el escuálido, el capitalista, etcétera. El oligarca, esa polarización interesada que le ha hecho mucho daño al país, sino trabajar en función de lo que la gente aspira. Por eso cuando estuvimos allí, fíjate, sí, comenzamos a transformar a Barquisimeto, con muchas dificultades ya en la gobernación, no fue fácil, pero mostramos un referente en el marco del ejercicio de gobierno, y lo lógico allí, fíjate que era un poco lo que nosotros sosteníamos antes, era la necesidad de concertar soluciones en el marco de la diversidad política, incluso en la visión más amplia con otros sectores. Nosotros trabajamos muy bien con la Iglesia Católica, con las iglesias evangélicas, con el sector de fedecámaras, etcétera, con las universidades. Entonces, ¿por qué eso no puede ser Venezuela? O sea, ¿por qué negarle esa posibilidad al país y encerrarnos? Hablábamos ahorita de los problemas del país. Yo no sé cómo está la cosa aquí en Aragua con el problema de servicios públicos, especialmente los cortes de energía eléctrica que se han agudizado. Ayer hubo una falla que afectó a 15 estados del país, ¿no? Bueno, fíjate, allá en Lara se va la luz 3 veces al día ahora, y casi que diario. El problema del agua es terrible. Problema de suministro de agua potable es un problema nacional terrible. Bueno, además tenemos el problema de la hiperinflación. Así el gobierno diga que tiene controlada la inflación. Eso no es en la práctica, no es una verdad. Ahora, nosotros tenemos que unirnos de verdad, más que los factores que hacemos la política a través de los partidos. En eso anda Henry Falcón recorriendo el país. Claro, por eso no podemos pararnos en estas cuestiones que yo creo que son subalternas. El tema porque de avanzada progresista pasaría a un lado y Henry Falcón está recorriendo el país. ¿Cuál es el propósito fundamental? Mira, inicialmente nosotros tenemos que generar, por supuesto, un debate al interno, pero especialmente más allá de la situación de contradicción que vive el partido, bueno, que queremos salirnos de eso, porque eso no es lo que quiere la gente no quiere a políticos confrontados, la pelea, la gente lo que quiere es que los políticos puedan presentar soluciones o por lo menos intermediar en la búsqueda de esas soluciones a los problemas. Problema de la salud, decíamos agua, salud, gas, movilidad, etcétera. Esos son los problemas del día a día de la gente, el problema del salario, etcétera. Una organización política. Por eso nosotros habilitamos después de la semana pasada, habilitamos el término trascender. Tiene que trascender hacia la expectativa de la gente en función de explorar, repito, esas soluciones en lo inmediato. Yo creo que tenemos una gran oportunidad por delante y no somos nosotros como organización política. Todos los factores en la diversidad, en la pluralidad que adversamos al gobierno. Hay un rechazo terrible por las condiciones de vida de la gente. Ahora, es posible que busquemos nosotros, en el marco de esas diferencias, las coincidencias que nos permitan. Cuando dice nosotros, ¿se refiere a quién específicamente? Todos los factores de oposición, unos que, bueno, podemos tener una visión distinta con los otros, pero tenemos un propósito común. Yo creo que aquí todos comulgamos en la idea de cambiar políticamente, y ese cambio político en Venezuela representa el cambio de gobierno. Que lo queremos hacer, nosotros pensamos sí, que hay que hacerlo democráticamente, pacíficamente, en el marco de la Constitución y fortaleciendo al voto. Ahora, para eso tenemos que unirnos de verdad, que construir una sola narrativa y una sola estrategia organizativa y de defensa del voto y prepararnos para el escenario que viene 2024. Ese es un buen mensaje. Ojalá en eso anda Henry Falcón. En eso andamos. Está anunciando que estabas anunciando que vas a presentar una
un nuevo movimiento político, o una organización política al país. Sí, estamos construyendo una alternativa que Dios mediante la próxima semana la vamos a presentar, no solo una alternativa que aglutine a nuestras bases, sino también una alternativa que le hable al país y que le hable al mundo. Esa alternativa con una ruta, con un camino bien definido y por supuesto una alternativa que conecte, repito, que es básicamente lo que queremos, es que conecte con los problemas de la gente y en esta tarea, oye, de unir esfuerzos para que en el nombre de Dios, sea quien sea, el próximo año 2024 podamos tener también un candidato único y unitario que pueda enfrentar al gobierno y podamos generar un destino distinto para el país. Interesante, Henry, lo que estás diciendo, y hay politólogos que se están pronunciando, analistas que se están pronunciando, entre ellos Jesús Seguías. Hay un trabajo, una entrevista muy interesante reciente a Jesús Seguías, donde él dice que la oposición cambia o cambia. No hay otra. Sí. Que tiene que entender que necesita cambiar. No, y tenemos que cambiar también eso de generar discursos. Que la gente quiere otra cosa, que el venezolano quiere. Y hay encuestas que indican que más del 70-80%, no preciso en este momento, de la población, hay una que comentamos recientemente aquí en el espacio, quiere que la oposición cambie. Sí, yo creo que nosotros necesitamos también unas definiciones a lo interno de esa gran oposición, repito, muy diversa, muy plural, pero creo que comulgamos con una sola tarea. Ahora, eso pasa también por hacer nuestras propias revisiones, porque nosotros dejemos primero ese esquema de exclusión al otro, el sectarismo, el inmediatismo, los clichés, la descalificación, la autodestrucción, que es lo que no hace el gobierno. El gobierno se unifica en el marco de la tragedia que genera, porque la tragedia del país la genera el gobierno, pero se protegen y se unifican, y en el marco de sus propias diferencias, bueno, ellos mismos procuran más bien generar una política que disperse a la oposición, que la atomice, y en eso en los procesos electorales tienen éxito. Nosotros si hubiésemos, fíjate, en el esquema, o vamos a decir en la tesis de acumulación de fuerzas, si nosotros en el proceso pasado nos hubiésemos unido todos, yo te aseguro que ahorita tuviésemos por lo menos 12 gobernadores y más de 200 alcaldías. Oye, lo que representaría un impacto importante, además una fuerza importante frente al escenario electoral 2024. Hicimos lo contrario. Nos dispersamos, el gobierno apuesta a eso y es lo que no puede ocurrir para no generar más desconfianza en la población, oye, que tiene reservas frente a nosotros y también frente a nuestros partidos, y reservas claras, muchas expectativas, mucha fantasía, muchas ilusiones que se convierten en grandes frustraciones. Esos cambios que quiere la gente humildemente, en este programa del interior del país se mide con frecuencia. Nosotros aquí, por ejemplo, preguntamos temas que tengan que ver con servicios públicos y la participación es considerable en el Twitter. Tocamos temas que tengan que ver con una organización política, con un dirigente político y no hay participación. Así es. Eso, bueno, eso es un termómetro, Así es, eso es como las redes. Tú, fíjate, tú publicas algo en el Instagram político y eso no tiene el tema servicios públicos en Facebook. Oye, ¿por qué? Porque la gente allí siente que hay sintonía con su necesidad más sentida. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y creo que es la tarea que tenemos que hacer los políticos. En esa onda de Henry Falcón anda alguien más, dirigentes políticos, está en conversaciones con la dirigencia política opositora del país, Henry Falcón. Con todas, ojalá y nosotros podamos también con todas, sin excepción. Sin excepción, ahí está incluido Juan Guaidó, está incluido... Todos, nosotros no tenemos complejos porque entendemos que la política es eso, la política es diferencia, pero la política también es diálogo, es entendimiento, es concertación. Bueno, y en la política se pueden cometer, como en efecto se cometen errores, pero nosotros debemos tener la capacidad en esa definición de la política de reencontrarnos, y poder trazar una meta que nos impulse Falcón, así de corazón, que eso es posible. Mira, la oposición radical, con la que se conoce radical y flexible, yo creo se puedan poner de acuerdo. Hay que hacer todo el esfuerzo, y cuando digo esto, ojalá y nosotros, si debemos convertirnos en un mediador también en la búsqueda de soluciones
de que acerquen y que procuren reencontrar a los diversos factores opositores del país, yo estoy a la orden. Y yo creo que en esto también hay que tener o hay que presentar una buena carta de desprendimiento para que nosotros podamos también entender que aquí no son los partidos, ni son las coaliciones, ni las alianzas. Aquí estamos hablando país. O sea, nosotros tenemos que poner en un sitio lo que corresponde a los partidos y los intereses que podemos tener en lo personal, y aquí de lo que se trata es que nosotros, bueno, pensemos un poco más en el país. Tú tienes tus hijos, yo también tengo los míos, tú tienes tus nietos, yo tengo mis nietos, y nosotros queremos un país distinto, no este país acorralado en la nada de la improvisación, de la ineficacia que representa este gobierno. Este gobierno hay que cambiarlo. Para nosotros no participamos del cambio por la fuerza, no creemos en eso, ni creemos en invasiones militares, ni creemos en golpes de Estado, ni tampoco, bueno, aupamos sanciones económicas que no terminan afectando al gobierno, sino al país, a la gente. Nosotros creemos en la salida democrática, por lo tanto hay que fortalecer el voto como único instrumento de cambio democrático, y esa es la tarea que les corresponde a los partidos y a nosotros los dirigentes. Eso es una gran oportunidad que tenemos por delante, lo estamos haciendo con tiempo. Si nos ponemos de acuerdo todos, yo estoy seguro que en el nombre de Dios podemos tener mejores resultados en el año 2024. Ahora, si no entendemos y seguimos en esta ruta equivocada de dispersarnos, de hacerle el juego al gobierno, cuando digo hacerle el juego al gobierno... ¿A qué se refiere específicamente? Oye, que el gobierno divide y ahí la gente le come casquillo. Entonces comienzan por aquí un partido, el otro partido, y comienzan en una pelea y nos autodestruimos nosotros cuando deberíamos hacer lo contrario y dejar que se autodestruyan ellos. Entonces nosotros llegamos y empezamos a descalificarnos. ¿Y por qué ha costado tanto? Enrique, ¿qué análisis haces? ¿Por qué ha costado tanto que la oposición venezolana se ponga de acuerdo? Porque primero en algunos hay mucha inmadurez, lamentablemente, y en otros prevalecen sus propios intereses. Y en esos intereses, bueno, se van de bruces el inmediatismo, el pensar que las soluciones están a la vuelta de la esquina, el sectarismo algunas veces. Entonces en ese sectarismo, bueno, el calificativo a este, el calificativo al otro, vamos a destruir a este porque este está sonando mucho. Esa no es la idea. Si nosotros tenemos que ponernos, y nosotros en eso no tenemos ningún problema. Si mañana tuviéramos que ponernos de acuerdo porque X persona debe ser, vamos a decir, el director de la orquesta frente a esa escena futura de 2024, bueno, ese será, y todos deberíamos comulgar allí. Ese debe ser el acuerdo, y es lo que quiere Venezuela. ¿Y qué más es lo que quiere Venezuela? ¿O qué es lo principal que reclama el país? Más allá de la política. Oye, la economía, que podamos tener un gobierno que se adentre de verdad a resolver, por ejemplo, el problema del salario, la dolarización de facto que corre por todos los rincones del país, la situación de déficit de servicio, la decadencia, la situación de hambre que lo comentábamos ahorita. Una cosa son los bodegones en un sector, claro, y que consigas cosas en dólares, y otra cosa es la gente que anda buscando un real o ahora un dólar para ver cómo come al día siguiente. Esa es la realidad del 80% de la población. La gente que va a un hospital y te dicen que la salud es gratuita, pero tienes que salir corriendo a ver cómo consigues $140, por ejemplo, para hacerte una tomografía con contraste, o hacerte una radiografía, o unos exámenes de laboratorio. El pobre que no tiene, o el empleado público que gana $20, $25, bueno, tiene que pegar carrera. Yo quiero agregar algo, porque eso es así, no estoy descubriendo el agua tibia, lo que queda de la clase media, una clase media que está muy afectada, diríamos en términos coloquiales que está muy afectada. Muy. Sí. Bueno, tú que has ido a Barquisimeto, aquí yo he venido a la Victoria. Con frecuencia, sí. Con frecuencia. Fíjate, aquellas urbanizaciones tradicionales, Bararida, Patarata, Las Trinitarias, eso, vean ustedes. La realidad de los que estamos viendo en nuestros municipios, en nuestros estados, es la realidad del país. No hay agua, no hay luz, no sé qué cosa, el deterioro, bueno, la maleza, la falta de sentido común, porque, por ejemplo, un alcalde, ¿cuál es el trabajo de un alcalde? Un alcalde lo que tiene es que vivir en la calle con la gente y limpiar y está pendiente no solo de la basura, del monte, de los detalles. Entonces, eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque entonces tú algunas veces escuchas un alcalde del gobierno: mi presidente Maduro. Me vas a disculpar la palabra, eso es paja.
Entonces empiezan con aquello que fue lo que no hicimos nosotros en la alcaldía, aquello, misiones para acá, misiones para allá, y eso no resolvía en lo absoluto los problemas de fondo de la gente. Esa es la verdad. Y esto, bueno, puede sonar duro para ellos. Los problemas de fondo de la gente. Por cierto, haciendo un paréntesis, Nicolás Maduro dijo ayer que se merece el premio Nobel de Economía. Claro, que ha logrado pues mantener a flote el país, que el país se está recuperando. Él sabe que eso es risible, él lo sabe. Lo que pasa es que a Maduro también como que le gusta mamá gallo. Bien. Pero fíjate, yo te digo... ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles serían esas soluciones de fondo? Mira, yo no tengo ninguna duda, ahora que se presenta una oportunidad para un nuevo diálogo, por cierto, oye, yo comulgo en la idea de que esta nueva relación del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Venezuela, que yo la veo o la recojo con beneplácito, ahí se pongan de acuerdo, porque Estados Unidos es un aliado confiable para Venezuela y Venezuela es un suplidor confiable para los Estados Unidos. Si hay venta de petróleo hacia allá, esos son recursos que van a llegar aquí y pudieran restablecer la economía. Pero hay otra oportunidad. Se habla de un nuevo diálogo en México o de una nueva iniciativa de diálogo, no sé si es en México, se va a hacer aquí en el país, eso también es bueno. Luis Eduardo Martínez, Jorge Rodríguez en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, ahora Francisco Torrialo, a mí me parece... Hablan de un diálogo en Venezuela, que México aún eso no se ha reactivado, que hay que comenzar a dialogar, que tendría que ser en Venezuela. Luis Eduardo Martínez, que es diputado de la Asamblea Nacional, a quien entrevistamos en días pasados, él dijo que podía ser Choroní, que podía ser la Colonia Tovar, y bueno, y se habla de incluir a todos los sectores del país. Eduardo dice que Choroní, porque no lo hacemos en Santa Rosa y en Barquisimeto, en el manto de la Divina Pastora. Y lo importante, digo yo, viendo esto como venezolana, como cualquier oyente, pues, cualquier humilde mortal que esta hora nos oye a través del Instagram, nos sigue a través del Instagram, o a través de Victoria 103.9 FM, o a través del streaming. Lo importante es que cualquier diálogo sea concreto, que realmente dé frutos, porque creo que los venezolanos también estamos cansados de eso, de que se nos anuncien diálogos y diálogos y conversaciones. Inclusive yo recordaba que en una ocasión hubo uno televisado con el fallecido, lo propició el fallecido presidente Chávez, y bueno, se ofrece demasiado y se concreta poco. Yo creo que todo eso ha llevado a esta situación de apatía que hay en el país, ¿no? Apatía y resignación, lamentablemente. Sí. Pero fíjate lo que tú dices, que tiene mucha pertinencia. El diálogo tiene que ser eficaz. Y que realmente hay un diálogo, ¿no? No un monólogo. Claro, diálogo eficaz, concreto, productivo y progresivo en las soluciones. Me explico, no puede ser un diálogo que te sientas hoy por allá, no, con acuerdos progresivos, concretos, con soluciones concretas, pero además un diálogo que priorice, ¿vale? Los problemas, la prioridad del diálogo que hay una agenda, tiene que ser la economía. Una agenda que realmente se cumpla. Claro, lo político, perfecto, pero lo económico tiene que ser la prioridad de cualquier diálogo en el país. Y lo social, que va junto a lo económico. Lo político, perfecto, vamos a hablar de la política, vamos a hablar de las condiciones electorales, que siempre va a ser importante, porque las decisiones de lo económico, querramos o no, pasan por la política. Pero es necesario abordar el tema productivo, la recuperación del aparato productivo, toda esta política pasada de expropiación y confiscaciones. Bueno, no solamente es que yo le voy a regresar tal cosa que le expropié al otro, ¿no? Y las indemnizaciones. O sea, ¿qué hace el Estado venezolano para que pueda acompañar para recuperar, por ejemplo, una agroisleña que sabemos que está en el piso? Ahora se llama Agropatria, no sé si existe todavía Agropatria. Bueno, eso en la práctica no existe, pero fíjate, agroisleña, que es una bandera productiva, fue una bandera productiva en el país, especialmente en las zonas agrícolas, en el campo, etcétera, pero agroisleña que fue expropiada y tú quisieras que se reactive agroisleña, bueno, yo creo que eso demanda también un acompañamiento de recursos del Estado. Hay gente que ven ahorita sus fincas que fueron expropiadas y están en el suelo. Ahora hay gente que, bueno, tú me dices, tú me vas a entregar la finca, pero bueno, yo no tengo cómo recuperar el capital para recuperar eso. Ahora, eso no puede ser que si la alianza te alías conmigo el Estado, entonces tú eres tanto por ciento y yo tanto por ciento. No, eso en el marco de la Constitución, el respeto a la propiedad privada, el Estado en este caso
ejerció una acción que afectó derechos de ese ciudadano o de esa empresa, debe restablecer la situación jurídica que infringió y debe además, bueno, aportar una indemnización que en este caso debe estar dirigida a la producción. Si eso se hace, oye, y si se recuperan las relaciones con el mundo, se logra restablecer las relaciones con el mundo, especialmente con el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido un aliado fundamental en materia comercial con los venezolanos. Ojalá y se pudiera hacer lo propio con Colombia. Si esas cosas se comienzan a hacer en Venezuela, y si ese recurso fresco que entra no se invierte en populismo y en clientelismo, sino en recuperar la industria petrolera, invertir en nuevos pozos, aumentar la producción petrolera, yo creo que aquí las cosas pudieran cambiar, pero eso en el marco de un gobierno de verdad, donde se pueda aplicar los principios de la gerencia. Yo lo dudo de este gobierno, y ello también demanda un gran acuerdo político por el país, un gran acuerdo político por Venezuela. ¿Tiene 10 minutos más, Henry Falcón? Sí, claro. Vamos a ir a la publicidad, información vial de esta hora. Eduardo, por favor. Hoy algo que me ubique en una posición desesperada por decir yo tengo o quiero tener una aspiración. No, yo creo que hay cosas más importantes ahorita para el país. Y creo que además en esa diversidad, en esa pluralidad, hay un liderazgo muy colectivo en la oposición. Surgen nuevos liderazgos que hay que ver, hay que reconocer, nuevos partidos. Ahí están las organizaciones políticas como Unión y Progreso, Fuerza Vecinal, el Movimiento Lápiz, otros movimientos políticos que comienzan, bueno, a renovarse también, que es un poco lo que queríamos hacer nosotros en Avanzada Progresista, que no lo permitió el gobierno y su maniobra con un sector, y por eso nosotros decidimos, no nos vamos a poner a darnos golpes contra la pared, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a construir una alternativa mucho más moderna, y Dios mediante, allí queremos articular con todas las organizaciones políticas de la oposición venezolana, independientemente de dónde estén ubicados. Yo creo que es importante. ¿Habla Henry Falcón alguna vez con Guaidó? Mira, en una oportunidad lo hicimos, ¿no? En una oportunidad. Y asistimos a algunas reuniones en conjunto. Hace mucho tiempo, yo más nunca volví a conversar con Guaidó. Lo llamara y le preguntara, le pidiera pues una recomendación, que le diría. Bueno, que deje el extremismo y que deje de andar abonando caminos fantasiosos y generando ilusiones que se convierten en frustraciones para la gente. Lo mismo que le dije en una oportunidad cuando nos reunimos. Yo no comparto, por supuesto, ese esquema que se le presenta al país sobre salidas por la fuerza. No lo voy a compartir nunca, y ellos lo saben. Si Maduro lo llamara y le pidiera una recomendación, ¿qué le diría a Maduro? Que se ponga los patines y comience a pensar en resolver los problemas de la economía, sin andar generando mentiras y falsas promesas populistas y clientelistas. Cuando Henry Falcón está en silencio consigo mismo, ¿en qué piensa? Mira, yo pienso mucho, primero, por supuesto, en la gente, porque la gente, cuando tú tienes hijos, ves a tus hijos en el reflejo de los otros y ves a los otros en el reflejo de tus hijos. Y a nuestra edad, yo soy un hombre ya de 60 años, yo aspiro a un país mejor, ¿ves? Pero 60 años se mantiene muy bien, Henry. Bueno, porque uno, tú sabes, medio se cuida, ¿no? Sí. Y a mí me gusta correr y ando en bicicleta. ¿Qué le dice en este momento Henry Falcón a Pedro, a María, a Rubén, que está del otro lado? Oye, que no se a la señora Anastasia. Que no se desanimen, que no se desanimen, y que aquí en Venezuela no podemos entregarnos, que hay mucho que construir y que debemos tratar en lo posible de que en esa construcción futurista, en el nombre de Dios, nosotros podamos rescatar no solamente el país, sino a nuestros muchachos y a nuestra gente que se nos fue al exterior. Que este es un país muy rico, con grandes fortalezas, potencialidades, además un país que irradia positivamente en el mundo. El venezolano es alegre, pero además es creyente. Y no podemos perder nosotros las esperanzas. No se puede perder la esperanza. Las construimos, no la esperanza. Nosotros tenemos que construir la solución y pensar siempre en el futuro, un futuro promisor, que en el nombre de Dios ahí está la clave para salir de toda esta tragedia en la que nos hemos Va Henry Falcón hacia Maracay ahora. Voy a Maracay, después voy a estar en Valencia. ¿En qué parte de Maracay va a estar? ¿Dónde? Barrio Libertad. Por cierto, aquí está Fanny García, que saludos, Fanny, dirigente nacional de nuestra organización, y con ella hemos venido haciendo un buen equipo y otros equipos. Voy a Valencia, mañana voy a estar en Barinas, por cierto, tengo también reunión con la estructura del partido, me voy a reunir con Garrido, el gobernador. El día sábado voy a Portuguesa, y la semana que viene creo que vamos a iniciar una gira
aprovecho para anunciarla por las parroquias de Caracas. Voy a estar en el 23 de enero, en San Agustín, acá en Caricuao, etcétera. Andamos en la calle, porque la política no es solo redes y Twitter. El nombre de ese movimiento, esa organización política nueva que va a presentar al país. La próxima semana lo vas a conocer y creo que en el nombre de Dios, creo que nosotros con esa nueva alternativa vamos a presentar un partido mucho más renovado, innovador, un partido que le hable a todos los sectores, pero que también convoque mucho a los jóvenes y que podamos abordar temas, por ejemplo, como el tema de las redes, las nuevas tecnologías, los problemas ambientales, la diversidad de género, esto de la productividad, las nuevas iniciativas de emprendimiento, las personas en condiciones especiales, etcétera. Esos son temas de la política. El tema de la política no es solamente el partido y el voto, ¿no? Son los problemas y los asuntos regulares de la gente. Bueno, todo lo que tú ves en el mundo, problemas de la de la situación bélica que se presenta en Ucrania con Rusia y todo eso. Lo que eso pudiera significar para nuestro país. Así es. Henry, muchísimas gracias. Gracias. Tenemos que despedir, un abrazo. La doctora Zamora. Gracias, feliz día, gracias. Gracias, doctora. Mucho éxito, pues. Gracias. Y gracias a Fanny y también al amigo que acompaña a Fanny, a Henry Falcón. A ver, la información vial de esta hora. 103.